El 1 de febrero él empezó las clases y falleció en junio, los primeros días de junio. Se murió siendo docente de Experimental 2. Entonces un tipo así, viste, es realmente único. Se merece que ese edificio se llame Daniel Esparza por esa razón y la difusión gaseosa también y por muchas otras, y se merece mucho más, por supuesto. Pero viste, son tipos que se la jugaron. Así como en los primeros años se la jugaron gente como Andrés García, Luis Masperi, que daban los 2 semestres. Andrés García se recibió en el 61 y creo que su tesis la rindió, no sé, en el 75. Y bueno, el instituto de ellos recibió mucho. Y de muchos recibió bastante. Y por eso es lo que es, ¿no? Ojalá que siga. Yo creo que sí. Acá adentro hay rencillas, ¿viste? Hay peleas, ingeniería, física. Yo de alguna manera, o CONEA, CONICET, de alguna manera he sido siempre ciego a eso. Yo no sé quién pertenece al CONICET y quién a CONEA, ni me importa. Para dar clase no me importa que sea una materia de física o una de ingeniería, no me importó. He dado la introducción a cuántica de física moderna durante 27, 28 años. Y para mí, todos mis alumnos fueron iguales, no los distingo, no sé cuál fue de física o ingeniería, ni siquiera distingo si fueron alumnos míos o no. Son mis amigos, hay gente que yo me cruzo con ellos y me saludo y viste, siento que recibo el aprecio de ellos y yo los aprecio a todos ellos. Ojalá que se conserve un poquito de eso. Tampoco hay que ser demasiado, digamos, llegar a un extremo, ¿no es cierto?, digamos, en el apoyo a una institución. Pero la institución es la gente que la conforma, ¿no? Y lo que sí hay que tratar de no andar en peleas internas. Que hemos tenido muchas, las hemos superado a todas. No ha habido nunca una que nos superara. Entonces, bueno, bárbaro. Pero este es el lugar, hoy, después de 50 años, yo lo veo bien y no me parece que hayan pasado 50 años, eso no hay ninguna duda. Ustedes tienen un panorama abierto, seguramente que les preocupa mucho qué hacer de aquí en más. Cada uno tiene que decidirlo en función de lo que más le gusta, sea la física más básica o sea la ingeniería más aplicada. Todas son apasionantes, seguramente. No hay que ir a la frontera del conocimiento para, digamos, disfrutar de lo que uno hace. No, seguro que no. Sí, pregunten. Quiero preguntar un poco de cómo eran los de Gaviola, Guido Beck. Fui alumno de Guido Beck. Hice como a Moreiter y lo mandaron a Córdoba, castigado por firmar ese comunicado. Yo terminé mi trabajo especial en aquellos años dirigido por Guido Beck. Pero más aún lo que hice fue iniciar mi carrera en colisiones atómicas con Guido Beck, que no sabía nada de colisiones atómicas, pero era muy interesante hablar con él. Y Guido Beck, bueno, para nosotros era un prócer de la física, ¿no? El tipo trabajó con Heisenberg, los conoció a todos, a Born, a Bohr, a Landau, hablaba mucho de Landau, de los rusos, había estado en Rusia, en Odessa, dando clases. Un personaje, como se dice, un personaje de la guerra, porque él era un personaje de la guerra, ¿no? Lo agarró la Segunda Guerra, prisionero en un campo francés, toda la historia, muy pintoresco. Muy interesante. A Gaviola no lo tuve y debo confesar que puedo decir por suerte, ¿no es cierto? Porque Gaviola fue
muy bueno con aquellos alumnos a los que amaba. Por ejemplo, Daniel Esparza, obviamente, un chico con esas características de físico experimental. Gaviola lo amaba. Pero había otros a los que odiaba. Odiaba a las chicas que estudiaban física. Entonces, era un personaje, Gaviola, muy interesante, pero a mí me pasó raspando, porque yo di Experimental 1 con Platzek y el año siguiente Daniel Esparza ingresaba al instituto y lo tuvo a Gaviola. Gaviola fue el físico experimental más importante de la Argentina en el siglo XX, o por lo menos en la primera mitad, eso no hay ninguna duda. Pero una personalidad muy peculiar. Sí. En los últimos años en que dio física experimental había creado lo que era el taller. Y los estudiantes, no sé si eran Experimental 1, creo que eran Experimental 1, tenían que hacer un mes de taller, ir a la carpintería y serruchar, agarrar, digamos, un hierro y limar y hacer un martillo y qué sé yo. Hubiera sido duro tenerlo Gaviola en física experimental. Pero un prócer, ninguna duda. Él también estuvo con muchos de los grandes en Europa. Seguramente, ciertamente. Él, bueno, ustedes ven la libreta de estudiante que hay en la biblioteca, tiene la firma de Heisenberg, de Sommerfeld, de una cantidad de gente, ¿no? De Einstein también, ¿no? Gaviola es un personaje del siglo XIX, no es del siglo XX. Un tipo que se batía a duelo, ¿no? Cosas por el estilo. Cuando él llegó acá, en el 62, ocupó la casa, es la casa 13, la que está frente a la guardería. Y de Estados Unidos, cuando vino a fines de los 30, vino con un coche Sport, de esos coches americanos Sport caros en esa época, 8 cilindros en línea, un Auburn se llamaba, y salía a pasear con ese coche, ¿no? Cuando recibía una visita de algún matrimonio amigo, el coche tenía en el baúl, se levantaba la tapa del baúl así y quedaba un asiento donde podían ir 2 personas más. Era como el auto del Pato Donald, no sé si el Pato Donald ahora también tiene un coche así. Gaviola era un personaje realmente. Una cantidad de sus alumnos lo adoró realmente, pero para otros fue duro. Yo tengo entendido que él venía con muchas ganas de hacer un instituto parecido a este, y que se había conseguido presupuesto de varios lugares y después se le venía abajo incluso. Sí, sí. Y había logrado que, ahora no sé si Heisenberg o Schrödinger, pero Heisenberg. que viniera a la Argentina. Lo había invitado a Heisenberg y el gobierno no le permitió venir a Heisenberg, es decir, por influencia americana, ¿no? Heisenberg era un poco mala palabra luego de la Segunda Guerra, sí. Ahora, Gaviola quería ser un instituto tipo universidad americana, tipo Stanford, ¿no? Un lugar donde tenía que haber un campanario con un reloj, los estudiantes tenían que vivir en las casas esas que había ahí, o sea, digamos, de alguna manera, algunas cosas iban a ser interesantes para los estudiantes, no iban a vivir en las casas esas. Pero iba a ser un régimen bastante interesante también, supongo, ¿no? Creo que, no sé, la idea de Balseiro era más adecuada. Yo creo que sí. Gaviola vino en el pináculo de su fama y justamente con la idea de hacer algo que pusiera a la Argentina al nivel, o pusiera a la Argentina en cuanto a la educación universitaria en física al nivel de las universidades americanas. Si lo hubiera podido hacer, hubiera sido muy interesante, pero me parece que su forma de intentar hacerlo, su forma de vender ese producto fue muy mala. Se granjeó siempre, digamos, la animadversión de aquellos a quienes iba a ofrecerle el producto, ¿no? Léase los ministros del Estado, etcétera, ¿no? La Comisión de Energía Atómica, ¿no? Es cierto.
me parece que la avenida de Balseiro hizo que el camino elegido fuera un poco menos espinoso, diría yo. Eso tiene una muy mala relación con Perón. ¿Quién? ¿Gaviola? Gaviola. Sí, sí. Sí, y en aquella época eso no era bueno, no. En ese sentido, la Comisión Nacional de Energía Atómica en esa época fue el refugio de aquellos profesores e investigadores de la UBA que tuvieron que irse justamente por tener una idea diferente de la oficialista, ¿no? Y en la CONEA tuvieron un refugio para trabajar sin problemas, ¿no? Que era la Marina. Así que, qué sé yo, no creo que estuvo demasiado mal que fuera Balseiro. El tema de hoy, pues yo tengo entendido que, o sea, no sé bien esto, pero yo le digo Sí. que él de alguna manera llegó a Buenos Aires y fue no sé bien A La Plata. A La Plata. Sí. Y dijeron, mira, está este hombre, dice que es físico, Sí. mostraron unos artículos y decía, yo publiqué ahí. Sí. Y fue muy así. Eso está en el libro, creo, de Arturo López y Norma Badino. Sí, sí. El tipo fue y lo recibió Fidel Alsina, que fue alguien que vino aquí y que también fue profesor en los 70, 80, en los 80. ¿Pero de dónde venía? ¿Cómo fue que terminó acá? Don Guido vino de Portugal para acá. O sea, él, cuando se inició la guerra, estaba en Francia y quedó encerrado en Francia. Por suerte, o él, digamos, consiguió pasar a la parte sur de Francia que no estaba ocupada por los alemanes. Pero el régimen francés era un régimen amigo de los alemanes. Y a todos los súbditos alemanes, checos, etcétera, y a los judíos y a otros, los ponían en campos de concentración, relativamente laxos, pero tenían que estar ahí. Lo que, por ejemplo, don Guido nos contaba era que esa época del campo de concentración, para él fue de las más productivas, dice, porque nunca uno, dice, se concentra tanto en lo que tiene que hacer como cuando siente el aliento del enemigo en la nuca. ¿Viste? Quizá exagerando, ¿no? Pero él dice, el temor de los nazis hacía que el tipo tratara de hacerlo, de terminar lo que tenía en mente, ¿no? En esa época él manifestó que trabajaba en el modelo de capas del núcleo, que luego le ganó de mano María Goeppert-Meyer, ¿no? Pero él, en ese sentido, en física nuclear, él estuvo muy cerca digamos, de los grandes descubrimientos, ¿no? Entonces consiguió, creo, llegar a Portugal y de ahí, no sé si fue Gaviola, creo que fue Gaviola que consiguió, sí, Gaviola consiguió que le dieran un pasaje y el Estado argentino lo trajera para que fuera a Córdoba. Cuando llegó a Buenos Aires, él fue a La Plata. Y el Fidel Alsina le dice, ¿y usted qué hace? Y lo vio a ese gringo que hablaba muy mal castellano, mezclado con portugués, italiano, siempre habló así, ¿no? Y él dice, bueno, mire, ahí tiene el Handbuch der Physik, yo escribí tal capítulo. Y el Alsina dice, me está charlando. No, era cierto. Bueno, después fue a Córdoba. Fue a Córdoba y ahí trabajó con Gaviola. Creo que ahí tuvo la primera relación con Balseiro. Fue profesor de Balseiro. Y después en el 62, 63, cuando vino Gaviola, vino también don Guido. Otra cosa, lo más divertido era don Guido, digamos, como profesor, para contar anécdotas. Una persona muy divertida, sí. Y un prócer, igual que Gaviola, pero más entretenido, don Guido.